Ya estamos grabando. Me habían encargado que revisara unos problemas que todavía les debía del capítulo 31. Voy a revisar antes, o sea, los que me faltaron. Creo que me falta el 31-23 a partir de ahí. Por favor, ¿me pueden dar retroalimentación? Este ya lo vimos, estoy seguro. Entonces vamos aquí con el 31-29, que es el siguiente que me faltaba. 31-29 entonces dice, una bobina rectangular con una resistencia R tiene N vueltas, longitud L y ancho A, como se observa en la figura problema 31-29. La bobina se mueve hacia un campo magnético uniforme B con una velocidad constante B. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza magnética total sobre la bobina? Inciso A, conforme entra en el campo magnético. Inciso B, conforme se mueve en el interior de este. E inciso C, conforme sale de él. O sea, hay tres situaciones ahí, ¿verdad? La bobina va entrando, la bobina está en la región del campo y la bobina va saliendo de la región del campo. Entonces ahí tenemos la situación cuando la bobina va dirigiéndose hacia el campo y vamos a analizar entonces cuando va justamente entrando, o sea, cuando no ha entrado toda, que solamente ha entrado un segmento de ella, que es lo que me pregunta en el inciso A, o sea, conforme entra. Entonces, o sea que no ha entrado toda la bobina, sino que solamente va entrando esta porción así poco a poco. Entonces, conforme entra, hay una fuerza sobre el lado 1. Sobre el lado 2 todavía no, porque no ha terminado de entrar, o sea, no ha entrado al campo el lado 2. Y sobre estos lados de acá no hay fuerza porque se cancelan mutuamente las dos al ir entrando, ¿verdad? Se cancelan mutuamente porque son de sentido contrario. Entonces solamente hay fuerza sobre el lado 1. Entonces, la fuerza sobre el lado 1 sabemos que es el número de vueltas, la corriente, la longitud del lado, que es en este caso L, y por el campo magnético. Lo que ocurre es que en este caso esa fuerza no es constante. ¿Por qué? Porque la corriente es variable. Nos dicen que la corriente es variable por el alambre. Entonces, ¿por qué variable la corriente? Ya vamos a ver por qué. Entonces, esa fuerza va a ser NIW por B. ¿Por qué W? Porque W es esta longitud que está acá, ¿ve? Esta longitud acá vertical es W. Entonces, la corriente es la FEM dividido entre la resistencia. Ley de Ohm. Esta corriente que vamos a colocar acá. ¿Y la FEM qué es? La FEM va a ser entonces N vueltas que tiene la bobina por la variación del flujo respecto al tiempo. La ley de Faraday. ¿Qué es el flujo? El flujo es el campo que es uniforme y que es constante también, multiplicado por el área. Y el área es W por X. ¿Por qué? Porque solamente hay flujo en esta porción del lado X, como va entrando. Miren, la X es variable ahí, ¿verdad? Solo es W por X.
Entonces, el campo es constante, W es constante, sale para afuera. Lo único variable con el tiempo es X. Y entonces aquí me queda la derivada de X con respecto al tiempo, que es la velocidad. Esa va a ser entonces la FEM inducida. Y por lo tanto, entonces la corriente, que es la FEM inducida dividido entre la resistencia, va a ser este NVW por la velocidad dividido entre la resistencia. Entonces, esto, vamos a ver en qué sentido es esa corriente. Es el sentido que estoy marcando aquí. ¿Por qué? Aquí nos vamos a detener un momento. El alambre va entrando. Quiere decir que cada vez hay más flujo de campo magnético hacia adentro, porque el campo magnético está hacia adentro de la página. Entonces la reacción por ley de Lenz tiene que ser que la corriente genere un flujo hacia afuera. Entonces si ustedes colocan su mano en el circuito, en todo el rectángulo, su mano, su dedo pulgar, van a ver que si circula en sentido antihorario, o sea, ¿verdad? Si circula en sentido antihorario, van a ver que el campo magnético sale. O sea que ese aumento del campo entrando por el movimiento se contrarresta con el campo magnético, con la corriente inducida que genera un flujo hacia afuera. Y entonces por eso les marco acá que esa corriente es antihoraria. Y entonces la fuerza, al sustituir el valor de la corriente en la expresión que teníamos aquí arriba, NIBW por el campo magnético, ustedes pueden verificar fácilmente que el resultado les va a dar N cuadrado, B cuadrado, W cuadrado por la velocidad entre la resistencia. Miren que este es un problema de datos, ¿verdad? No tenemos valor numérico. Los valores son N, B, W, B y R. No tengan temor cuando les den un problema así. Ustedes responden con las letras como que si fueran datos. Ahora, ¿para dónde iría esa fuerza? Recordamos nosotros que la fuerza es IL cruz B. IL cruz B. IL es sobre el segmento acá, sobre el lado derecho del alambre, y L es para arriba y B es saliendo. Si ustedes rotan IL, si ustedes hacen la rotación de IL con un campo que va entrando, van a ver que su rotación es en el sentido horario, o sea, un tornillo que aprieta, por lo tanto va a ser hacia la derecha la fuerza, ¿verdad? Perdón, hacia la izquierda, así como está apuntada ahí, hacia la izquierda y como está correctamente apuntada acá. Esa es la fuerza sobre el segmento izquierdo y no hay otra porque todavía este no experimenta fuerza y estas dos se cancelan. O sea, la fuerza neta sobre estos dos extremos es cero. Entonces, esa es la fuerza neta sobre esa bobina. Ahora vamos a la situación cuando la bobina está completamente adentro. Cuando está completamente adentro, el flujo va a ser el mismo, aunque se vaya moviendo. O sea que la variación del flujo con respecto al tiempo va a ser cero, porque siempre va a ser NB por A. El área es la misma, el mismo número de líneas van a atravesar, ¿verdad? Lo que se va moviendo siempre va a atravesar el mismo número de líneas por unidad de área, por lo tanto el flujo siempre va a ser NB por A. Y entonces definen de T cero porque el flujo es constante. Si definen de T es cero, la FEM inducida es cero, la corriente inducida es cero y por lo tanto la fuerza es cero. Me paro un momentito acá para que reflexionen respecto a esto. Bien, vamos a continuar ahora. Ahora miren, es cuando el alambre va ya saliendo. Entonces, en este caso, el que experimenta la fuerza es el lado izquierdo del alambre al comenzar a salir.
Ya el lado derecho ya no experimenta esa fuerza porque está fuera de la zona de campo. Entonces, el cálculo es el mismo. El cálculo es exactamente el mismo, ¿verdad? Porque va a haber un dx en dt y no lo voy a repetir porque es exactamente el mismo. La fuerza es la misma. Lo único que la corriente inducida ahora, vamos a ver cómo va a ser. La corriente inducida, si yo voy saliendo, voy generando menos campo hacia adentro. O sea, este campo de cruz que está aquí adentro va siendo cada vez menor. Por lo tanto, la corriente inducida tiene que generar más campo hacia adentro. Entonces, claramente si ustedes colocan en cualquiera de los lados del cuadrado su pulgar derecho, van a ver que esa corriente genera un campo entrando. Esa corriente, si ustedes toman aquí el extremo izquierdo, que es más fácil de visualizar, van a ver que esa corriente genera un campo magnético entrando para generar un flujo hacia adentro que contrarresta la pérdida de flujo hacia adentro por el movimiento hacia la derecha. Que eso la ley de Lenz lo predice, ¿verdad? Entonces, por eso les pongo que la corriente va a ser manecillas del reloj. Entonces, tenemos una corriente manecillas del reloj y entonces tenemos un IL cruz B que daría la fuerza. Entonces, la corriente es la fuerza sobre este lado. Entonces, la corriente IL, el vector IL es así como está aquí la flecha y B es entrando. Si ustedes rotan, entonces IL sobre B le va a dar otra vez rotación de manecillas del reloj. Por lo tanto, el tornillo choca y va hacia la izquierda la fuerza. ¿Ok? Va hacia la izquierda también la fuerza. Y la magnitud es la misma de la vez pasada. Ustedes repiten, es el mismo cálculo que hay que hacer por el inciso anterior. Me paro un momentito acá para que ustedes reflexionen y puedan preguntar sobre este ejercicio. Bien, voy a continuar entonces con el siguiente ejercicio. Dice el 31 del capítulo 31. Dos rieles separados de resistencia despreciable tienen una separación de 10.0 centímetros y están interconectados mediante un resistor de 5.00 ohms. El circuito también contiene dos varillas metálicas con resistencia de 10 ohms y 15 ohms que se deslizan sobre los rieles. Las varillas se desplazan hacia afuera del resistor con rapidez constante de 4 metros por segundo y 2 metros por segundo respectivamente. O sea, 4 metros por segundo el resistor de 10 y 15 metros por segundo, y 2 metros por segundo el resistor de 15, respectivamente. Se aplica un campo magnético de magnitud 0.010 teslas perpendicular al plano de los rieles. Determina la corriente en el resistor de 5.0 ohms. Bueno, este es un problema muy interesante, realmente muy bonito. A mí me gusta porque mezcla varias cosas. Solo que pues quiere un poco más de análisis, ¿verdad? Si ustedes ven acá la figura, lo que realmente tenemos son dos circuitos, dos mallas, ¿verdad? La malla 1 y la malla 2. Y tenemos un nodo. Recuerden ustedes de su curso de física 200, los nodos, tenemos realmente dos nodos, pero estos dos nodos, el de abajo y el de arriba, nos dan el mismo resultado. Entonces tenemos el número de nodos independientes, depende del número de mallas. En este caso, como hay dos mallas, solamente hay un nodo independiente. Entonces tenemos la malla 1, la malla 2 y tenemos un nodo. Cada malla genera una ecuación por la ley de Kirchhoff. Y cada nodo genera una ecuación también por las leyes de Kirchhoff. Que acuérdense que las leyes de Kirchhoff relacionan las caídas de potencial en un circuito cerrado. Entonces realmente lo que tenemos son dos circuitos cerrados conectados. Entonces el circuito de la izquierda y el circuito de la derecha. Vamos a poner las corrientes en este sentido. Usted las puede suponer en el sentido que quiera y después
las ecuaciones, si le da negativo el resultado después de resolver las ecuaciones, entonces usted va a tener que cambiar el signo y decir contrario al que yo supuse, nada más, pero no hay ningún problema con la suposición. Aquí yo la supuse para que nos diera positivas de una sola vez, pero recalco, no hay ningún problema. Entonces, la corriente I1 va a entrar al nodo A y va a salir una corriente I2 del nodo A y va a entrar una corriente I3. Si ustedes quieren poner el sentido correcto de I2, simplemente tienen que analizar la ley de Lenz, que es lo que va a pasar para que se contrarreste este flujo, igual el de I3. Entonces no va a haber duda con poner el signo de I2 y de I3. El que podía dar duda sería I1 porque ese no sabemos, no lo sabemos. Pero I2 y I3 lo podían haber puesto como quisieran y no pasaba problema. Bueno, vamos a partir de esa suposición. Miren que aquí tengo una resistencia R2 que corresponde a este alambre y una resistencia R3 que corresponde acá. De este punto a este punto va a haber una FEM. Y de este punto a este punto hay una FEM también, que es la FEM inducida. O sea, hay una FEM inducida en este riel y hay una FEM inducida en este otro riel debido al movimiento de los rieles. Ahí hay un cambio de flujo. Bien, entonces voy a estar regresando a cada momento a la figura para que ustedes tomen referencia. La FEM inducida siempre, la FEM inducida, la fórmula para la magnitud de la FEM inducida es voltaje, velocidad por la distancia. En este caso sería la D para los dos porque están, la longitud de las barras es D. Ok. Voy a apuntar las leyes de Kirchhoff. Voy a agarrar el circuito 1, o sea, el que está a la izquierda acá. La ley de Kirchhoff 2 dice que la suma de las caídas de voltaje por un circuito cerrado es igual a 0. Eso no es nada más que una manifestación del principio de conservación de la energía. Entonces, y yo tengo que definir en qué sentido voy a circular, voy a recorrer el circuito. Aquí lo voy a recorrer en sentido antihorario. O sea, voy a comenzar de cualquier punto y lo voy a recorrer en sentido antihorario. Antihorario, así, miren. Entonces, aquí estoy partiendo del punto aquí abajo, donde tengo la manito. Y voy a caminar hasta B. Aquí, lo primero que me encuentro es una resistencia I1. Y como entro en la circulación en el mismo sentido que la corriente, yo tengo que restar acá porque hay una caída de energía. Cuando yo paso por una resistencia, aquí hay una caída de energía y por lo tanto, tengo que restar acá el término. Miren, voy circulando anti-horario. Sigo recorriendo el circuito, aquí no encuentro nada. Y aquí encuentro una FEM en el riel, que sería la FEM B2 por D. Como la FEM es un incremento de energía, se suma aquí en este término de acá, ¿verdad? Se suma en este término de acá. ¿Ok? Pero al mismo tiempo entro acá en la resistencia que hay en ese riel, que es la I2 por R2 y la resto porque voy entrando en el mismo sentido de la corriente I2. Aquí la corriente es I2, no I1. Aquí era I1 porque por esta resistencia pasa I1. Por esta resistencia pasa I2. Entonces es menos I2 por R2. Entonces ya recorrí todo el circuito, ya le di vuelta y entonces igualo a 0 la suma de todos los términos. Bien, entonces voy a entrar ahora a recorrer la malla 2. La malla 2 es esta que está aquí a la derecha. Y la voy a recorrer siempre antihorario. ¿Por qué? Así quiero recorrerla. No importa. Ustedes pueden recorrerla como quieran con tal que pongan el signo correcto en cada término. Vamos a ver entonces cómo la recorremos. Miren, la voy a recorrer antihorario. Y voy a partir del punto A. Entonces entro por aquí. Si ustedes ven, lo primero que me encuentro es una resistencia R1. Pero ahora voy entrando en sentido contrario a la corriente. Entonces, cuando encuentro resistencia, si entro a favor de la corriente, resto en el término, en la suma. Y si voy en contra de la corriente, sumo.
por esa razón, aquí si voy recorriendo antihorario, voy a sumar el término I1R1 y I1R1. ¿Okay? Acá lo que encuentro es que como la corriente inducida va en este sentido según la supuse acá, la I3, entonces voy a encontrar una subida de potencial de abajo para arriba, porque la FEM inducida iría de abajo para arriba porque así tengo I3. Entonces aquí voy a sumar el término B por velocidad por distancia. Entonces eso lo que ahora es la B3, que le llamo a esta que está acá, la de 2 metros por segundo. ¿Verdad? La velocidad que lleva este riel. Pero también aquí mismo, cuando voy de este punto de abajo a este punto de arriba, encuentro una resistencia R3. Solo que aquí sí entro por la resistencia a favor de la corriente. Por lo tanto, la tengo que restar. Entonces la estoy restando acá, I3R3. Y ya recorrí todo el circuito. Ya terminé. Por lo tanto, igualo a 0. Como pueden ver ustedes, ahí tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, que son I1, I2 e I3. Entonces, necesito una ecuación más. Por eso, entonces, el sistema ya me da una más, que sería la ecuación del nodo, acá. La ecuación del nodo recurre a la primera ley de Kirchhoff, que dice que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen a un nodo es igual a 0. Esa primera ley de Kirchhoff es una manifestación del principio de conservación de la carga eléctrica. No puede perderse carga eléctrica en el circuito. Entonces la corriente por unidad de tiempo que entra a un punto es igual a la que está saliendo. Entonces sumamos la que entra y restamos la que sale. ¿Cuál sumamos? I1. ¿Cuál sumamos? I3. ¿Cuál restamos? I2. Entonces eso lo escribo acá. Sumo I1, sumo I3 y resto I2 e igual a 0. Eso es Kirchhoff 1, primera ley de Kirchhoff aplicada al nodo A. Entonces lo que hago ahora es sustituir datos. Sustituir datos en esas tres ecuaciones. Las ordeno como cualquier sistema de ecuaciones. En la primera fila las I1, en la segunda fila las I2 y en la tercera fila los I3. Y paso al otro lado los términos libres, o sea, los BBD en este caso, ¿verdad? Entonces me quedan así, para que me quede positivo al lado derecho, le cambié signo a todo el otro lado. Eso se acostumbra a ordenar de esa manera, y es lo que ustedes ya vieron en sus cursos de vectores y matrices o en álgebra lineal, de cómo, o inclusive en álgebra del colegio se aprende esto, ¿verdad? Cómo resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. No lo voy a hacer acá porque ustedes lo pueden hacer en su casita tranquilamente, o ya lo hicieron porque este era un problema de tarea. Y la solución entonces, como solo, ahí van a encontrar I1, I2 y 3, ¿verdad? O sea, esto lo pueden hacer por Gauss-Jordan, por cualquier método, lo pueden hacer por determinantes, etcétera, ¿verdad? Por el método de Kramer, como quieran. Y entonces el resultado va a ser I1 igual a 145 microamperes. Aquí el detalle fino es construir las tres ecuaciones de Kirchhoff, o sea, las de las mallas, de los nodos. Repito nuevamente, tengo que definir un sentido de circulación que yo escojo. Si en mi sentido de circulación yo entro a una resistencia en contra de la corriente, sumo. Si entro a favor de la corriente, resto. Si hay un aumento de voltaje, sumo. Y si hay una disminución de voltaje, resto. O sea, aquí las FEM inducidas juegan el papel como de una batería. 30 segundos para reflexión de este problema. Este es un problema interesante porque es un problema que le recuerda que uno debe de hacer uso desde las vocales cuando estaba en el pre-kinder hasta lo que aprendió ahora, porque esa es la construcción del conocimiento, ¿verdad? Es decir, así vamos construyendo nosotros el conocimiento. No, o sea, dándole uso a todo lo que aprendemos para que no se nos olvide, ¿verdad? Así generamos una cultura amplia y competencias múltiples para nuestros trabajos, para nuestra profesión. Pues no solamente hay que pensar en aprenderlo del momento, sino que siempre estar tratando de recordar lo que aprendimos antes y cómo utilizarlo.
porque todo el conocimiento es integrado, ¿verdad? Todo les va a servir, en la vida, en su trabajo, en todo. Ok, solo entonces 30 segundos más aquí para que me hagan preguntas. Tomen el micrófono. Muy bien. Ya me está pidiendo el time out, el, de la aplicación, ¿verdad? Entonces solamente voy a introducir lo que viene. Ahorita ustedes deben estar viendo una presentación que se llama Introducción a la Física Cuántica. Y es que vamos a comenzar entonces a estudiar ya la siguiente unidad. Y la siguiente unidad tiene como temas la mecánica cuántica, que corresponde al capítulo, o sea, que tiene una parte de introducción a la física cuántica, que es el capítulo 40, la mecánica cuántica propiamente hablando, que es el capítulo 41, luego la física atómica, que es el capítulo 42, y finalmente el tema de sólidos, que es el capítulo 43. Como les digo, aquí ustedes van a ver que los problemas son más cortos, no son problemas de cálculo largo, entonces hay que hacer énfasis sobre la lectura de las secciones. Yo les voy a pasar ya al rato cuáles son las secciones del capítulo 40 que deben ir leyendo, ¿verdad? Y prestar atención aquí a los comentarios que yo hago, ¿verdad? A los análisis que hacemos acá. Entonces, vamos a tomarnos solamente 10 minutos ahorita de descanso para que aprovechemos un poco más. Y entonces nos vamos a ver, yo tengo las 11:37, nos vamos a ver a las 11:47 por acá entonces, ¿ok? Me voy a desconectar en este momento para que ustedes tomen su descanso también.